Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes se oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El inicio de la Cuaresma, empezamos con un signo hermoso, que era ponernos ceniza sobre la cabeza, de recordar que pues tenemos que tener una actitud de humildad, de sencillez, de vaciarnos completamente de todo ese mal que llevamos en nuestra vida. Y se nos invitaba con ese signo a empezar un recorrido, un caminar, un proceso de cambio, un proceso de cambio de vida, de actitudes, de ver las cosas en el caminar diario, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la iglesia, en el mundo. Una actitud yo creo que de apertura hacia escuchar a la voz de Dios. Se nos invitó en este caminar de Cuaresma a poder escuchar esa voz de Dios, una voz que nos llama a una misión específica, de descubrir en nuestras vidas cuál es el llamado que Dios nos dio, cuál es el sentido de nuestra existencia, de nuestra vida.
Y se nos ponía como ejemplo paralelo, empezamos el primer domingo, Jesús que va al desierto. Jesús que va 40 días, 40 noches a empezar un proceso de ayuno, de oración, para descubrir ese proceso, para descubrir esa misión que Él tiene de estar en medio de nosotros. El Jesús sabemos que es divino, pero la parte humana no es que ya lo supiera todo, no, va descubriendo. ¿Cómo lo descubre? Pues en esa intimidad con Dios Padre, entrarse en sí mismo. Yo creo que esta es la invitación que la iglesia nos hace a través de las escrituras, a través de la liturgia, es hacer ese mismo proceso de descubrir, de ir encontrándonos con Dios, encontrando pues esa misión específica que tenemos. Y hoy ya en el último domingo precisamente de la Cuaresma, ¿qué vemos? ¿Qué encontramos? Dicen que ya hay gente de otros pueblos, de otros países que van a Jerusalén y con una finalidad, dicen, iban a adorar a Dios. Van a ese encuentro con Dios, de rezar, orar, y tienen una inquietud fuerte. Fíjense, gente de Grecia, está retirado de Jerusalén, de Israel, y más en aquel tiempo, el viaje que tenían que hacer, pero tienen una inquietud. ¿Y cuál es esa inquietud? Querían conocer a Jesús. Algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe y que le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Hay ese deseo de encontrarse con Jesús, de encontrarse con Él. Ojalá que nosotros tengamos ese mismo deseo de estos extranjeros que ya van a buscar pues a ese Mesías, que nos trae un mensaje específico, un mensaje hermoso, bello. Pero este es el primer punto que quería compartir con ustedes: el deseo de ver a Jesús, de encontrarnos con Él. Y el tiempo de Cuaresma ha sido esa invitación precisamente para ir descubriendo nuestra misión. Para encontrarnos con Jesús, pues tenemos que vaciarnos de toda esa basura que llevamos en nuestras vidas. Recuérdense, ¿quién ha tenido ese deseo? Lo tuvo mismo Zaqueo, que se subió a ese árbol y que dice: pues quisiera verlo, tengo el deseo de encontrarme, pero sé que no soy perfecto. Jesús ve esos corazones y dice: hoy quiero hospedarme contigo, hoy quiero encontrarme contigo. Y así pues hay este deseo. Otros casos que tenemos, como San Pablo, no es que tenía el deseo de encontrarse con Jesús, pero sí tenía el deseo de perseguirlo, de acabar con eso, y es Jesús que va al encuentro. Hay esos otros casos en el que Jesús viene al encuentro, pero también pues te hace reflexionar, lo hace pensar y cambia su vida, y se hace el misionero por excelencia. Entendió su misión. Vemos que Jesús en ocasiones Él va al encuentro de nosotros, viene a nuestro encuentro, viene a llamarnos a tener un cambio de vida. Cuando uno se encuentra con Él, pues no puede ser uno el mismo. Aunque hay algunos que al querer buscar a Jesús no quieren dejar pues el pasado, como ese joven que quería seguir a Jesús, que no era tan malo, lo único que tenía muchos apegos a lo material, a las riquezas, que dicen que después de la invitación que Jesús le dice: ven, sígueme, ven, que se fue triste, porque Jesús le dice: deja todo lo que tienes, vende todo y sígueme. Lo invita a ser su discípulo, pero se va triste porque no es capaz de hacer ese cambio, de hacer esa conversión, de dejar esos apegos. Hoy pues precisamente es esta invitación que tenemos de encontrarnos. Jesús viene. Ya vemos que aquí hay este puentecito de los discípulos que van a llamar a Jesús y le dicen: Jesús, hay alguien que te quiere ver, alguien que quiere encontrarse contigo. Y aquí Jesús se da cuenta que ya ha llegado su momento, ya ha llegado la hora en que tiene que dar gloria
precisamente a Dios. Aquí ya en este momento Jesús ya sabe cuál era su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Pues construir el reino de Dios, pero para la construcción de este reino de Dios, pues tiene que destruir este pecado. ¿Y qué tiene que hacer? Pues Jesús donarse completamente, el entregarse completamente. ¿Y cuál es esa entrega? Hasta dar la vida. Y aquí por eso que usa esta frase Jesús, que es de Él, dice: si el grano de trigo no muere, pues no va a dar fruto, tiene que morir para producir, y va a ser levantado para darle gloria, para terminar pues con ese príncipe del mundo, el mal, para destruir al demonio. Dice, va a tener que ser levantado para darle gloria. Y es por eso que ya Jesús sabe que se va a encontrar con una realidad que no es fácil, una realidad que no es tan sencilla de vivirla, que es pues entregarse totalmente la vida humana, la vida que Él tiene como la parte de encarnación como hombre. Pues no es fácil, pero Jesús lo acepta, y Jesús nos enseña precisamente este momento, el momento de la muerte. Ante esta realidad, ¿qué sentimientos tenemos? Pues tenemos a veces sentimientos confusos, sentimientos que no queremos salir de nuestra realidad que tenemos. Yo creo que todo este año que hemos vivido de pandemia nos ha hecho reflexionar sobre esta realidad de la vida que es frágil, que está en un hilito, que hoy estamos y que quizás mañana no sabemos qué va a suceder. Precisamente, ¿quién nos enseña a vivir cada día, un día a la vez? Pues es Jesús. Es Jesús que te dice, pues es una realidad. Todos estamos llamados a dar ese paso, a vivir esa realidad. No podemos estar aquí, pero ¿cuál es la diferencia de aquel que no cree en Dios, del pagano? Pues que no hay esperanza, y por eso hay un terror pues terrible. Pues dicen, ¿qué va a pasar? Ya no hay nada, se acabó todo. Por eso vive apegado uno a personas, a cosas materiales. Pero aquí Jesús nos invita a trascender. ¿Qué es trascender? Ir más allá de nuestro intelecto, de nuestra mente, de lo que nosotros queremos controlar en la vida. Jesús nos invita pues a decir, el grano de trigo, si no muere, no va a dar vida. Tenemos que dar este paso para experimentar la vida eterna, que es la promesa que Jesús nos hace. Esta es la predicación que Jesús viene a darnos al mundo entero. Mis palabras son de vida eterna. Todo va a pasar, todo, pero mis palabras no pasarán, y tiene que permanecer el amor. Todo se va a acabar, tu casa, tu cabaña, tus yates, tu riqueza. ¿Qué vas a hacer con ella? No te la vas a llevar. Absolutamente no hemos sabido hoy en día que alguno se haya llevado todo lo que haya construido, su imperio grandoso, sus conquistas. Nada, absolutamente nada se lleva. Lo único que uno va a llevarse pues son las obras de Dios. Lo único que uno se va a llevar pues es precisamente esa entrega, ese amor que uno ha dado, lo que Dios nos va a pedir. Dime, ¿qué has hecho con esos talentos que te he dado? Y aquí Jesús que nos viene precisamente a decir, aquel que se ama a sí mismo se pierde. Aquel que nomás se busca a sí mismo, aquel que busca el agrado de los demás, aquel que nomás está pensando en él, ¿qué voy a hacer? Dice, pues se va a perder, se va a acabar. Y desafortunadamente con esta mentalidad hay millones, miles de gente, millones de gente. ¿Qué es esto? Buscarse a sí mismo, ¿sí? Y aquí el mismo Jesús nos recuerda, no te busques con esa actitud egoísta de pensar en ti, porque realmente pues no te va a llevar nada, te va a llevar a la perdición. Y Jesús hace una frase y nos dice, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. El que se aborrece, pues es algo fuerte
pues que te dice, el que no está pegado a todas estas cosas temporales, a estas cosas materiales, a personas, a situaciones, pues dice, pues si no estás apegado, pues vas a ver esa dimensión maravillosa, preciosa, que Dios quiere enseñarnos, que descubramos que es la vida eterna. Por eso el sufrimiento pues tiene que ser temporal nada más. No podemos estar uno llorando pues a un ser querido. Sí nos duele. ¿Por qué? Pues es temporal nada más, porque tenemos que tener nuestra visión siempre al cielo, nuestra mirada hacia arriba, hacia Dios, hacia la vida eterna. Esa promesa. Pero esa promesa todo uno la puede tener si tienes fe, si crees en Jesús. Y esta es la misión por la cual Jesús ha venido a enseñarnos este camino de vida. Nuevamente, otro punto que Jesús nos pone hoy a través de sus discípulos, dice: el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Pues ¿quieres servir a Jesús? ¿Quieres servirlo? Pues síguelo. A veces queremos seguirlo de lejitos, sacamos pretextos. Sí, es que no tengo tiempo. mañana. Déjame primero hacer mis cosas. Esto ocurre frecuentemente. No, es que tengo un proyecto, y es que tengo mis nietos, es que tengo siempre una excusa. Aquí Jesús te dice, bueno, si quieres servirme, tú sabes la condición. Si quieres servirme, pues sígueme. Y seguir a Jesús, ¿qué significa? Escuchar. Aquí el mismo Jesús dice, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues sí, que hay temor. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, líbrame de esta hora, sácame de esta. No, pues por eso he venido, dice Jesús, a entregarme, a darme. Yo sé que este momento va a ser difícil. Sé que la gente me critica, que la gente me persigue. Y quizás voy a perder la vida. Pero para dar vida, ¿sí? Por dar vida, por un proyecto de vida, ¿sí? Y aquí es cuando se escucha esa voz fuerte del cielo que dice, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Que precisamente la gente se confunde, las que están allí no saben entender qué significa esto. No sabe y pues muchas veces queda confundido, pero Jesús nos clarifica qué significa. Dice, esto no lo dice a mí, no me está hablando a mí, se los está diciendo a ustedes. Dios Padre lo ha glorificado y volverá a glorificarlo. ¿Cómo? Pues como ya lo sabemos, dando la vida totalmente en la cruz, donándose, entregándose. Y es allí que la misión de Jesús pues es desechar, expulsar, arrojar al príncipe de este mundo, que es el demonio, sacarlo de nuestras vidas, que para poder levantar a Jesús, para que todos lo miren. Esta es la misión. Esta es la misión que todos nosotros tenemos. Cuando vemos un crucifijo, una cruz en una iglesia, pues es recordarnos, no, esos son católicos o cristianos. No es nada más eso, es tener la mirada fija, pues que Dios se entregó, se dio, y para traernos todos hacia Él, a ese llamado que nosotros tenemos para poder concluir, como dice Jeremías, ya muchos años antes que viniera Jesús, que Dios habló a través del profeta y que les dice, les voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, les voy a grabar todo eso en sus corazones. ¿Y cuál es esa ley? Pues la ley que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es lo que quiere Dios, crear pues esa comunión con todos nosotros. Pues hermanos, hermanas, estamos llegando a esta última semana de la Cuaresma. Que este tiempo pues sea un tiempo realmente para crear esa comunión con Dios y seguir pidiendo en esta semana lo que decía David a Dios cuando había cometido sus pecados, sus errores, es: crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón para que
que pueda entender pues mi misión que todos tenemos. Pues que el Señor cree en cada uno de nosotros ese corazón puro, sabiendo reconocer pues nuestro pecado que hemos perdido a través de nuestros errores, de nuestra cerrazón, del cometer pues el pecado que a Dios aborrece. Pues pidamos al Señor que nos enseñe pues el nuevo camino que nos lleva hacia Él, que es el camino de la vida. ¿Y quién es el camino de la vida? Pues es Jesús, aquel que nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quien viene a mí tendrá vida eterna. Así sea. Amén. Amén.